Y ya en nuestro espacio de opinión nos acompaña la doctora Jimena Ron. Ella es magíster en Derecho Constitucional, a quien saludamos y le damos la cordial bienvenida. Y es que justamente el candidato o precandidato presidencial Jan Topic presentó un recurso de protección o un amparo precisamente a través de esta interpelación que busca revertir esa sentencia que emitió el Tribunal Contencioso Electoral, que lo dejó fuera de la candidatura de la contienda electoral. Mi querida doctora, si se presenta una nueva impugnación o interpelación ante el mismo Tribunal Contencioso Electoral, ¿en qué va a diferir si ya hubo un fallo inicial que lo deja fuera de este proceso democrático? Perdón, ahí sí. Muchas gracias, un saludo a todos los que nos escuchan. A ver, lo que sucedió en efecto es que el economista Jan Topic presentó una acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Acción extraordinaria de protección que debe conocer la Corte Constitucional una vez que la admita. El objetivo, digamos, de esta demanda es que la Corte Constitucional analice la actuación del Tribunal Contencioso Electoral en este recurso subjetivo que resolvió y que declaró, digamos, la inhabilidad del economista Jan Topic para ser candidato a las elecciones presidenciales. Se plantea en la acción de protección la vulneración a varios derechos constitucionales por parte de la sentencia. Además, es público y notorio que el juez sustanciador del Tribunal Contencioso Electoral ha dicho, digamos, en varias entrevistas que la decisión se tomó, entre otras cosas, por ejemplo, sobre la base de pruebas que nadie conoció, que nadie vio, a las que solo tuvo acceso él, aduciendo, digamos, una presunta reserva de la información y, por tanto, pues existen sobre la base de esto y de también una interpretación extensiva que realizó el Tribunal Contencioso Electoral, la vulneración de varios derechos constitucionales, entre ellos el derecho de participación. Y si no se conocen los argumentos ni tampoco las pruebas, ¿en qué fundamentan ustedes esta interpelación o esta acción de protección para que se revea precisamente esta resolución inicial del Tribunal Contencioso Electoral? Precisamente uno de los derechos que se plantea en la acción extraordinaria de protección como vulnerados es la seguridad jurídica. Y es esta posibilidad, digamos, este derecho que tenemos los ciudadanos a tener certeza respecto del ordenamiento jurídico, respecto de que el ordenamiento jurídico no va a ser manipulado, no va a ser mal interpretado, no va a ser manoseado para favorecer algún interés de alguna persona o de algún grupo político determinado. En el caso del economista Jan Topic se evidencia de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que hay claramente una decisión dedicada a él, ¿no? Una decisión con el único objeto de dejarlo fuera de la contienda electoral. Esto atenta a la seguridad jurídica, nuevamente no solamente del economista Jan Topic, que no va a poder, hasta que la Corte Constitucional no resuelva nada, no va a poder participar de la contienda electoral del 2025, pero también para los procesos electorales futuros. Es decir, lo que se busca con esta acción extraordinaria de protección, y en esto el economista Topic ha sido muy claro, es que no solamente es la protección de su propio derecho de participación, sino el derecho de participación de cualquier persona que se enfrente a un proceso electoral y que pueda ser simplemente borrado de la papeleta porque a alguien no le interesa que esté ahí, ¿no? Y que de alguna manera los jueces se presten a manipular, digamos, tanto el ordenamiento jurídico como las sentencias para llegar a una decisión. Ahora, las impugnaciones que presentaron las dos agrupaciones políticas, el Partido Sociedad Patriótica y Pachacuti, eran totalmente diferentes. ¿Cuál de los dos argumentos de impugnación fue el que prácticamente fue aceptado por el Tribunal Contencioso Electoral y lo dejó afuera de esta contienda hasta este momento al precandidato Jan Topic? Técnicamente ninguno, porque lo que hace el Tribunal Contencioso Electoral es crear un propio argumento, además sobre la base de algo que casi que se inventa, ¿no? ¿Y cuál fue ese argumento que se inventó supuestamente el Tribunal Contencioso Electoral? El artículo 113.1 de la Constitución establece como inhabilidad para que una persona sea candidata a elección popular el tener al momento de la inscripción contratos con el Estado como persona natural o como representante o apoderado de persona jurídica. Eso es lo que dice la Constitución, digamos, es clara en eso. La sentencia del Tribunal Contencioso Electoral llega a la conclusión de que se incurre en esa inhabilidad porque en algún momento fue accionista de una compañía, de un consorcio que tiene contratos con el Estado,
y que como en ese momento fue accionista, probablemente, porque además usa este términos en probabilidad, podría ser hoy beneficiario final, ¿no? O sea, nunca llega a probar nada, asume, todo es una conclusión sobre la base de presunciones, de simples presunciones. Él fue accionista en algún momento y como fue accionista en algún momento, probablemente él siga teniendo un control efectivo de la empresa, o del consorcio, siga teniendo o siga siendo beneficiario final. Ahí hay dos errores, digamos, técnicos enormes en la sentencia. Primero es que el Tribunal Contencioso Electoral no es la autoridad competente para determinar quién es o quién no es beneficiario final. De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, esa es competencia de la Superintendencia de Compañías o del Servicio de Rentas Internas, y básicamente el Tribunal Contencioso Electoral no tiene esa posibilidad de determinar quién es, ¿no? De hecho, tanto es así que nunca dice qué es, dice podría ser. Claro, no lo dice porque justamente dicen que esta información es de carácter reservado, confidencial, ni tampoco se lo pudo haber mostrado al implicado, en este caso el precandidato presidencial Jan Topi. Y no es tan cierto, porque la información, digamos, no es cierto del todo, porque la información del beneficiario final no es información reservada. De hecho, si ustedes entran a la página de la Superintendencia de Compañías y ponen el nombre del consorcio y ponen beneficiario final, les va a salir quién es el beneficiario final. La información de quién es el beneficiario final de una persona jurídica no es reservada, es pública. De hecho, ustedes pueden hacer el ejercicio, cualquier persona puede hacer el ejercicio entrando a la página de la Superintendencia de Compañías y ya está determinado quiénes son los beneficiarios finales del consorcio, básicamente, que analiza el Tribunal Contencioso Electoral y no es del economista Jan Topic. Entonces, es una decisión que se toma sobre la base de presunciones y sobre la base de información que no es real, ¿no? Información que no está ni... Pero fue solicitada esa información al Servicio de Rentas Internas. ¿Por qué dice entonces que no es real? No, la información de que él es el beneficiario final, porque esa es información pública. Pero entonces, ¿de dónde saca el juez Ángel Torres esta información en el que argumenta, mucha atención, en el que argumenta que el candidato supuestamente transfirió sus acciones y que todo dice, y esto lo revisé en una entrevista en un medio de comunicación, que todo es una apariencia, que es simulada con el fin de eludir la prohibición establecida en la Constitución? ¿De dónde saca entonces este argumento el juez Ángel Torres? De su mente, él presume eso, ¿no? De la información que él revisa, el Servicio de Rentas Internas dice, a ver, yo veo que él vendió las acciones antes de la candidatura, además no antes de inmediato, sino él vendió casi un año antes de la candidatura. Él vende las acciones y él dice, pero como él vendió las acciones y él algún momento fue a una reunión, de la que yo tengo una fotografía además, una reunión que dicho sea de paso, es una reunión en la que se decide cambiar un radar de esta calle hasta otra calle, es decir, una reunión absolutamente irrelevante. El juez dice, como él vendió las acciones y él después de vender las acciones fue a la reunión, entonces yo asumo que él sigue teniendo el control efectivo de la empresa. Y ante este argumento, 4 jueces del Tribunal Contencioso Electoral aprobaron esta resolución para impedirle la participación política a través de una presunción. Es correcto, precisamente eso es lo que estamos impugnando ahora ante la Corte Constitucional, ¿no? Esto de aquí no me lo estoy inventando, es cuestión de revisar la sentencia, de leer la sentencia para que ustedes, quien quiera hacer ese ejercicio, se dé cuenta que los argumentos son argumentos que no establecen definiciones claras, no afirmaciones, no se dice él es el beneficiario final, él podría ser el beneficiario final, él podría tener el control efectivo. Y en términos jurídicos, quienes somos abogados lo tenemos clarísimo, en términos jurídicos no se pueden tomar decisiones sobre la base de lo que yo creo que puede ser. Yo solamente puedo tomar decisiones cuando yo tengo una prueba contundente y refutable, que además la he compartido con las partes procesales para que la puedan impugnar, y sobre la base de esa prueba, entonces yo como juez puedo decir, esto es así porque lo he demostrado y porque lo he probado. Eso no ocurre con la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, el mismo juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, ha dicho que a través de este proceso sí, en efecto, hay irregularidades. Tal es así que él ha mencionado que estos insumos o estas posibles pruebas las va a trasladar precisamente a la Fiscalía para que determine o no si hubo o no testaferrismo. Sí, no, esa es parte de su resolución. Él dice, bueno, ya además envío esto a la Fiscalía General del Estado para determinar si hay la incursión en un presunto delito. Esto es normal,
debo señalar, cuando existe una sentencia, una de las decisiones que puede tomar el juez, cualquiera de estos jueces, es remitir a la autoridad competente para que realice la investigación que corresponda. Esto es perfectamente normal, es, digamos, una reparación, una disposición de cajón. Habría que ver qué es lo que pasa ya con la información, ¿no? Lo que creo que es importante también señalar aquí, y es algo que llama mucho la atención, es este tour que se está dando el juez por los medios de comunicación explicando su sentencia. También esto de aquí es extraño, ¿no? Porque un juez no explica su sentencia. Ustedes no ven a los jueces yendo a los medios de comunicación a explicar qué fue lo que yo resolví. Porque obviamente son de carácter reservado y confidenciales, no se pueden ventilar públicamente, porque entorpece el proceso de investigación. O sea, las sentencias son públicas en realidad, pero un juez no explica la sentencia porque si está bien motivada, la propia sentencia se defiende sola. Por eso es que ustedes no ven a los jueces yendo a los medios de comunicación a explicar las sentencias, salvo en este caso, en este único caso que yo he visto que esto ocurre, porque claramente hay una intención de justificar una decisión injustificable, ¿no? Ahora, ya hay una resolución del Tribunal Contencioso Electoral, inclusive dio un plazo perentorio para que inscriban a un nuevo candidato. ¿Qué pasará con esta interpelación? ¿Qué plazo tiene para que se pueda pronunciar la Corte Constitucional y también dé su fallo a favor o en contra de lo que ustedes están interpelando o a través de este recurso de protección? Ya, esa es una pregunta súper importante. La acción extraordinaria de protección no suspende la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, de manera que por eso es que el partido correspondiente ha hecho, digamos, el trámite necesario para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, además porque es lo que tiene que ocurrir cuando hay una sentencia, aun cuando la sentencia sea, digamos, claramente ilegítima, pero hay que cumplirla. En ese proceso está el partido Suma. Por otro lado, lo que está ocurriendo con la extraordinaria protección es que se sometió a análisis de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tendrá que analizar, admitirla a trámite si lo considera, y una vez que la admite a trámite, resolverla. Puede ser que la resuelva y que en la resolución no necesariamente, digamos, determine que el economista Jan Topic debiera volver a la contienda electoral, ¿no? Una de las cosas importantes que se determina en la demanda y que el mismo economista ha sido enfático en señalar es que su intención, además evidentemente de solucionar esta injusticia, es tratar de sentar un precedente hacia el futuro. Así que esto no vuelva a ocurrir. Claro. Ahora, doctora, los plazos corren y también vencen. ¿Alcanzarán los tiempos para que cuando exista la resolución o el fallo de la Corte Constitucional, y si es que es a favor del precandidato Jan Topic, alcanza a inscribir su candidatura o ya sería muy tarde? El 5 de enero hay oportunidad de mover todo lo que se refiere a la papeleta electoral, no hasta antes del 5 de enero, hasta finales de diciembre para ser más exacto. ¿Y mientras tanto ubicarán a otra persona como precandidato presidencial o esperarán hasta el 5 de enero? Bueno, ya hay una nueva persona ya hay un nuevo binomio, de hecho, ¿no es cierto?, inscrito, porque nuevamente la sentencia tiene que cumplirse. Eso ya está en camino y está corriendo. Es otro camino el que estamos tomando para poder dejar sin efecto esta sentencia. Claro. Ahora, si el Tribunal Contencioso Electoral envía todos estos insumos a la Fiscalía General del Estado y ya se trata de un proceso penal, ¿esto no frena todo el proceso de interpelación que ustedes están siguiendo y que probablemente incida en la intervención de la Corte Constitucional? No, son dos cosas totalmente diferentes. Una es la posibilidad, digamos, de investigación, nuevamente, ¿no es cierto?, no hay nada cierto, pero la posibilidad de investigación de un posible delito sobre la base de lo que el tribunal señaló. Y otra es la discusión del tema constitucional, que es si la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral vulneró o no derechos constitucionales. Entonces son dos discusiones que pueden ocurrir en esferas diferentes, sin llegar a afectarse, ¿no? Ya, legal y constitucionalmente, doctora, ¿usted cree que tengan esperanzas de que fallen a favor del precandidato Jan Topic o usted ve muy lejanas estas posibilidades? Es complejo, ¿no? Es complejo porque no podemos perder de vista algo. Esta no es una situación jurídica solamente, es una situación jurídica política, ¿no? Jurídico-política. Tiene mucho,
mucho peso el tema político, y eso es algo que la Corte Constitucional también debe analizar, ¿no? Y eso también puede ser en algún punto un obstáculo. Entonces, creo que es necesario que la Corte entienda el papel relevante que puede jugar dentro de la defensa de la democracia, ¿no? Más allá de todos las pugnas políticas que puede haber alrededor del proceso. Perfecto, doctora Jimena Ron, muchísimas gracias por conversar con Noticias Ormar. Veamos a ver qué pasa con este episodio. Esperamos hasta el 5 de enero a ver en qué termina esta telenovela jurídica alrededor del precandidato presidencial Jan Topi. Vamos a nuestra siguiente pausa publicitaria. Enseguida volvemos.